estamos en septiembre, así que todavía funciona. Bueno, El último de... se está grabando, así que buenísimo. Lo Genial. que hagas, después lo editamos de acá. Bueno, entonces, bueno, lo que hago yo es duplicar el canal azul, que es el que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ahora voy a agarrar directamente el RGB. Si yo me posiciono arriba, que es el RGB, te toma todos menos la copia. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es eliminarlo directamente y ahí me queda el dibujo sin el azul. Fíjense. O sea que como Entonces, truco, un poco equivalente al trabajo del auto, sería como que dibujen con un lápiz azul. Claro. claro. ¿Sí? En vez de Sobre utilizar todo un lápiz negro. si van a entintar después arriba, que pueden usar o marcar algunas cosas nada más, pero siempre los garabatos para ver el tema de las elipses y cuando quieran pasar en limpio, es importante que primero esté dibujado con azul y que solamente quede en negro lo que ustedes pasaron en limpio. Lo definitivo. Lo que sí tienen ahora en este momento, en imagen, en los modos, yo acá tengo para seleccionar el modo. En este caso está en multicanal. La imagen por defecto suele venir en RGB o CMYK dependiendo cómo esté configurada. Lo que yo tengo que hacer acá es ponerlo en escala de grises porque si no, no me deja tomar los canales, porque los canales se vuelven a generar. Se perdieron los canales, ¿dónde están? Bueno, no importa. Ahí está. Bien. No me deja trabajar, estar en multicanal. Entonces, primero tengo que pasarlo a escala de grises. Y acá viene algo que es muy importante. Que fíjense que la imagen pierde un poco de nitidez. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo ahora? Negros y blancos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar los blancos. ¿Sí? Porque vamos a trabajar con las capas y los modos de fusión. Que hay un modo que es muy pertinente y muy sencillo de usar, que es la fusión de multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En imágenes, fíjense que ustedes en la parte de ajustes pueden trabajar las curvas, los niveles, los brillos, ¿sí? Y se les va a abrir esta pestaña donde yo voy a ir modificando y a medida que modifico, fíjense cómo va bajando, subiendo la intensidad de los negros y los blancos, ¿sí? En este momento es importante que suban los negros, ¿sí? Para que tengan mayor contraste con el blanco. Entonces, una vez que nosotros veamos que sea el negro que nosotros queremos, ¿sí? Le damos OK para que ya quede el contraste mucho mejor que al principio. Ahora, esto parece un poco tedioso porque es como una cosa de ir y venir para ahora sí poder cambiar el modo al que vamos a usar. Fíjense que nosotros tenemos el RGB, que es para pantallas, ¿sí? O sea que si van a trabajar algo que solamente va a salir, no sé, lo van a subir al Instagram o a tener una publicación digital, les conviene trabajarlo en RGB. Si no, en CMYK, que es para impresión, ¿sí? Yo personalmente suelo usar en RGB los colores. Esto es una publicación que sale por Instagram, sí, así que no necesito imprimirlo. En todo caso, hay una opción acá en vista que dice color de prueba, que teóricamente, ¿sí? Ahí no creo que se alcance a ver, pero acá en el nombre del archivo decía RGB, ahora se ve RGB/CMYK. Lo que hace es trabajar en RGB y mostrarte los colores en CMYK. Pero entonces vos trabajás en RGB y después si se va a imprimir lo pasás a CMYK. Sí, en ese proceso, digamos, realmente siempre lo hago en RGB porque los colores son un poco más brillantes, ¿sí? Me gusta más por ahí el acabado que tiene. Cuando lo van a imprimir, no es que paso a CMYK y chao, lo voy a imprimir, sino que les conviene tener los dos archivos RGB y CMYK y comparar para ver directamente en el RGB, hacerle algunos retoques de color para que no se pierdan tanto en la impresión. Bien. En este momento no se puede salir tanto a imprimir, pero lo ideal sería ir a imprimir y ver cómo se ven los colores, imprimir en el lugar que habitúan a imprimir o que van a imprimir sí o sí. Entonces, con esa copia que nosotros tenemos, vamos viendo en la computadora cuáles son los colores que yo tengo que ir modificando para que se vea mejor la impresión.
Claro, eso te iba a decir que depende mucho del lugar. Hay en lugares que imprimir en RGB quedan mejor los trabajos. Y más de una vez Depende. nos ha pasado en una entrega que la decepción de los alumnos cuando ven el trabajo impreso, que lo veían en pantalla de una forma y el auto rojo salió marrón. Y creo que vale la pena aclarar esto, es muy útil lo que estás diciendo de la herramienta y de un poco tener esas opciones, ¿no? De preguntar en dónde se va a imprimir, cómo mandar el archivo, si en RGB o CMYK. Sí, eso es Bueno. sumamente importante. O sea, sepan siempre que van a imprimir que lo mejor es el CMYK, pero como dice Vitu, hay lugares donde extrañamente sale mejor. Depende de la máquina, los rodillos, qué tan sucio esté, un montón de cosas más. Sí. Por eso siempre está bueno hacer las pruebas en el lugar que van a imprimir definitivamente. O probar en varios lugares y ver cuál queda mejor. Claro. Pero bueno. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que lograr es separar ese blanco del negro. Fíjense que acá al costado nosotros tenemos la herramienta de la varita mágica, ¿sí? Que uno cuando está un poco por ahí más canchero con el programa va usando los atajos, ¿no? En este caso la varita mágica es con la W, ¿sí? Esto te ahorra un montón de tiempo. Lo que vamos a hacer ahí ahora es... Fíjese, haciendo clic derecho, yo puedo hacer una selección de gamas de colores. Siempre fíjense, en este caso solamente tenemos una capa, pero en el caso de tener varias capas, siempre posiciónense en la capa que van a usar, si no, no les va a hacer nada. Bueno, acá en la selección de gamas de colores, tienen que elegir las luces. Fíjense ahí en la miniatura cómo se ve lo que yo voy seleccionando. Eso lo que está haciendo es tomar las luces, en este caso serían los blancos. Les doy a OK, y fíjense que se ven como que está brillando, ¿no? El dibujo, eso es porque está haciendo una selección. Automáticamente lo que hago es suprimir, deletrear, ¿sí? Deletrear, escúchame. Bueno, el delete. Deletrear. Y empieza. S-U-P-R. Bueno, pero sí se entiende. Selecciono lo blanco, una vez que selecciono lo blanco, lo borro. Y me quedan todos esos cuadraditos por detrás, que significa que está sin nada, digamos. Claro, que hay una transparencia. Entonces siempre está bueno tener, ¿cómo es? Que se vea un color de fondo, pero que no esté unido al dibujo, sea blanco o algún otro color. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es generar una capa nueva, desde acá, desde el símbolo más. Fíjense que se me creó. Lo que voy a hacer yo es ponerla por debajo, porque al ser el fondo, recuerden que esto es como, las capas son como la hamburguesa que no comieron, ¿no? El primero el pan, está en el fondo, la hamburguesa, la lechuga y así, ¿no? Algo hablamos la clase pasada, no dijimos hamburguesa, pero sí, son como capas de papeles transparentes que se van claro, poniendo. Acá venía bien la hamburguesa. Fíjense que se sigue viendo como que está siendo seleccionado. Para que sacar la selección hay que apretar Control D. ¿Sí? Ahora ya desapareció mi selección. Fíjense, no brilla más. Porque ¿qué pasa? Si yo lo tengo seleccionado y empiezo a pintar el fondo, no me va a dejar pintar, porque solamente me puede pintar en los lugares que están seleccionados. Y acá, como les dije, fíjense, bueno, acá tienen los colores. Yo al principio le voy a poner un blanco, ¿sí? Y con el tacho de pintura, o la G, ¿sí? Voy a hacer clic, fíjense, sobre la capa. Estoy parado sobre la capa del fondo y le pongo el color blanco. Acá siempre les conviene ponerle nombre a las capas, ¿sí? Porque llega un momento... a mí no me gusta trabajar con tantas capas, pero por ahí aparecen 30 capas y es como... Está medio complicado, como que te empezás a perder, no sabes bien cuál es cuál. Sí, lo que pueden hacer es hacer grupos, ¿sí? Por ejemplo, el fondo lo dejo aislado, pero si yo creo una capa nueva, ¿sí? Puedo agarrar las dos,
no he apretado Shift, ¿sí? Hago clic en las dos y aprieto Control G y voy a tener mi capa. Eso mi grupo de capas. Eso también les va a servir para ordenarse. Lo importante acá es que se ordenen. ¿Sí? Si se ordenan van a estar mucho mejor. Bien. Fíjense ahora, esta capa, la capa normal, yo tengo el dibujo, ¿sí? Podemos aplicarle diferentes modos de fusión, que son estos que aparecen acá arriba. En este caso, al ser negro, hacer un color tan oscuro, nos conviene utilizar la capa de multiplicar, porque todo lo que yo le ponga por debajo, lo que va a hacer es justamente multiplicar al negro, y entonces el negro siempre se va a ver por arriba porque es el color más oscuro, no hay un color más oscuro que el negro que lo tape. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Que yo cuando pinte, por ejemplo, si pinto con este color, fíjense que el negro se sigue viendo por arriba. Es como que te queda el dibujo que hiciste, a ver, haciendo como un repaso. Primero el dibujo en azul, que lo pasaste seleccionándolo a través del canal azul, el del RGB. Después lo pasaste a escalas de grises o a RGB, del multicanal al RGB, de vuelta. Del multicanal a la escala de grises, porque es la única que no me deja pasar de multicanal a RGB o CMYK. Entonces claro, lo paso automáticamente a escala de grises. A escala de grises. Después, bueno, ajustar el tema del negro con los niveles o con el contraste. Hay miles de herramientas en realidad para hacer para que te quede bien negro y bien blanco. Después con la varita mágica seleccionaste el blanco y lo borraste y te quedó entonces en una capa todo el dibujo negro y el resto vacío. Y a ese lo mantenés arriba y vas aplicando el color por debajo. Por debajo. Ajá, bien, exacto. Perfecto. Bueno, acá voy a seleccionar otro color. La idea es como mostrar un poquito, no vamos a pintar todo el dibujo. Este dibujo ya está pintado. Es medio utilísima o Art Attack. ¿Sí? Pero hay una función muy importante que quería mostrarles. Fíjense, yo acá estoy pintando. Siempre a mí, para la historieta, para el color base, me gusta pintar con el pincel común, el que viene por defecto, el redondito, este. No el que es fulminado, sino el que tiene los bordes bien marcados, ¿sí? Entonces, bueno, pinto. Podría, ya que tengo un color de fondo, puedo agarrar el tacho de pintura y directamente hacer clic y me va a pintar ya por el color que yo tengo. Fíjense que yo ahí tengo un color, ¿sí? Aplicado. ¿Qué pasa? Yo puedo bloquear los píxeles con esta herramienta que sale acá arriba, que si ahí se ve chiquito, pero cuando ustedes vean el Photoshop es como veíamos recién atrás, que se veían cuadraditos, unos negros y unos transparentes. Bueno, esto lo que hace es la herramienta de bloqueo de píxeles, que lo que hace es toma los píxeles que están en esa capa y solamente me permite modificar dentro de ellos. Fíjense que si yo pinto acá, no me está pintando porque yo no tengo información. ¿Sí? Esto es un buen recurso para que nosotros, cuando queramos aplicarle otro color, alguna sombra, alguna luz, lo podemos hacer. Pero, ¿qué pasa con este bloqueo de píxeles? Es que te está alterando, digamos, el color base, la capa que yo ya tengo. ¿Sí? Entonces pierdo el color. ¿Qué puedo usar para que no se pierda ese color? ¿Sí? Cosa que si yo me equivoco, no me gustó, directamente borro y si me sigue apareciendo la capa base, es crear una máscara de recorte. ¿Sí? Que pueden hacerlo, lo más fácil es Ctrl-G-N. ¿Sí? Fíjense que va a aparecer un cartelito acá. Dice nueva capa. Bueno, pueden nombrarla así, pero abajo el nombre sale una opción que es para hacer la máscara de recorte. Si yo le marco eso, lo que va a hacer, fíjense, es generar esta máscara de recorte y ahí va a pasar exactamente lo mismo. Si yo pinto, fíjense, no se me va a salir de los píxeles. Pero si yo me equivoqué o no me gustó lo que hago, la puedo ocultar o borrar directamente, entonces la capa abajo no se me modifica. ¿Sí?
O sea que son dos versiones o dos posibilidades para hacer lo mismo. Pintar sobre la parte ya trabajada, digamos. Exacto. Bloqueando los píxeles o usando la máscara de recorte. Y es más o menos también la otra forma es como explicamos la clase pasada, haciendo con los trazados, seleccionando. Son diferentes opciones para hacer lo mismo. Bien. Claro, porque yo podría así, trabajar un trazado y pintar directamente arriba. Trazado, claro. Lo que tienen los software, o sea, cualquiera sea, es que va más en cómo uno lo usa. Es imposible saberse usar el Photoshop al 100% porque tiene 2 millones de cosas que jamás te vas a enterar. Pero lo importante es conocer las herramientas y ustedes usar las que a ustedes les sean más cómodos para trabajar y para lograr el resultado que necesiten y quieran. Claro. Sí. Pero es como que todo converge en la misma problemática, digamos. O sea, el eje está en saber que este programa trabaja con capas y que para poder pintar cada parte de mi dibujo la tengo que seleccionar de alguna manera. O sea, tengo que marcar o demarcar la zona que quiero pintar. Pintar, retocar, iluminar, oscurecer o lo que quiera hacer. Bueno, en realidad también se puede hacer sin seleccionar nada, tipo a lo manual. ¿Sí? Puedes estar arriba así sin seleccionar campa, pero bueno, es lo que te da la computadora, la facilidad de poder equivocarte y borrar y no borrar todo el dibujo, eliminar solo una capa y la otra no. Eso es como lo bueno, el provecho de la computadora, si no es como dibujar manualmente. Exacto. Ahora, ustedes, por ejemplo, que ahora van a pintar autos, ¿sí? O cualquier otro producto que vayan a hacer, o cualquier dibujo digital que hagan, las máscaras, estas les sirven un montón. ¿Por qué? Porque todas estas máscaras, así como a la capa de arriba del dibujo le apliqué la función de multiplicar, eso también lo puedo hacer, ¿sí? En estas capas. Por ejemplo, para pintar yo las sombras, suelo usar también la capa de multiplicar, ¿sí? Lo pongo en modo multiplicar, y ahí sí ya elijo otro tipo de pincel, un pincel con un poco más de textura. Para el cómic en realidad uso 2 o 3 pinceles, o sea, no busco más porque si no, también acá tengo 2 millones de pinceles, pero la realidad es que usaré 20 nomás de los que tengo. Claro, bueno sí, hablábamos de eso, sí. Sí, que los bajen y vayan probando a ver si les gusta o no, y los que no les guste elimínenlo, porque algunos tienen la misma función y otros por ahí no sirven, o sea, no es que no sirven capaz para lo que necesitan ustedes. Entonces, no está bueno acumular pinceles porque es dato y peso que se le suma al Photoshop, y si tiene un archivo con bastantes capas, eso influye un montón. Entonces, por ahí les conviene usar muy poco. Yo acá tengo que hacer la limpieza. Fíjense que para trabajar las sombras, por ahí está bueno trabajar con un color neutro o más tirando a un gris, ¿sí? O sea, el mismo color más neutro o el gris. Yo suelo usar el gris porque al estar en modo multiplicar, un poquito más, ese gris se multiplica con el color de abajo y lo que hace es como oscurecerlo directamente, ¿sí? No me está pintando gris. Podría tranquilamente usar el mismo color. Por ejemplo, acuérdense que con Alt yo puedo ir clonando color. Si yo tomo el mismo color de la piel y empiezo a pintar, al estar en modo multiplicar, se suma, se multiplica, digo, entonces por eso se ve distinto el color, más allá de que sea el color base. ¿Sí? Fíjense, a ver, acá creo que quiero un poco también rescatar el tema de la experimentación que están haciendo con las fibras, porque cuando hablábamos les decíamos que por qué es tan importante aprender primero a dibujar con el papel, con la acuarela, con las fibras, con los lápices. Porque fíjense que lo que está mostrando el Diego, en realidad, del gris, o también del mismo color, es el efecto que te produce cuando vos pasás con un gris clarito sobre una parte que ya pintaste con fibras, ¿no? Y se multiplica, o sea, se sobreexpone el color a la fibra de arriba y genera ese oscurecimiento. Así que, básicamente, para entender la lógica de esto, por eso es tan importante el dibujo a mano alzada, a mano y la experimentación con la fibra. Exacto, sí, yo el proceso manual hay que aprenderlo sí o sí, porque te da más, además de teoría, te da como otra
visión de las cosas, ¿sí? Claro. Cómo implementar los colores, cómo generar armonías, paletas. ¿Vos por qué elegiste un gris? Vos, fíjate, empezaste diciendo, voy a elegir de la paleta de colores un gris neutro. O sea, yo me fui directamente a mi caja de fibras grises cuando dijiste gris neutro. Porque, claro, precisamente porque se combina muy bien con el resto de los colores. Claro, además que, fíjense que esto es como cuando pintan con los policromos, no empezamos con el color más oscuro, porque después si hay que sumarle color, no se suma, o sea, Claro. no pasa nada, se empasta. Acá es exactamente lo mismo, entonces siempre conviene trabajar desde un gris neutro, no muy oscuro, del medio un poquito para abajo quizás, ¿sí? Uh-huh. Fíjense acá, Uh-huh. ¿se ve el circulito? O sea, del medio un poquito para abajo, cosa que si yo después le quiero dar otra capa más oscura, porque quizás la ilustración, no sé, por ejemplo, estoy dibujando a alguien adentro de una cueva, entonces hay poca luz, bueno, voy a usar una sombra un poco más oscura. Uh-huh. Entonces, yo ahí lo subo. Marcales de nuevo, ¿dónde activaste el multiplicar? Para que lo vean. Dentro de la ventana, capas. En las capas, ¿sí? Escucha, qué lástima que se ve tan chiquito. No, pero no importa. Dice, les va a salir capas, abajo dice tipo, eso no lo toquen, y abajo siempre está en normal, ¿sí? Que Exacto. es la principal. Fíjense, si yo le pongo normal, se ve gris. Uh-huh. ¿Sí? Cada una tiene diferentes cualidades, ¿sí? También acá esto es un poco prueba y error. A veces que pasa que estoy probando las capas y justo una que nunca había usado da un resultado muy bueno para justo lo que necesito y bueno, lo uso. Uh-huh. Es así, o sea, pero, no hay como... O sea, por lo que entiendo, el que más usas es multiplicar. O sea, el que te permite como fusionar el gris con el color de abajo es ese que pusiste de la multicapa. claro, sí, porque para generar sombras, ¿sí? Para generar Bien. sombras me conviene o me gusta más hacerlo de esa manera, ¿sí? Uh-huh. O pueden trabajar, como les digo, con el mismo color base que les puede dar otra tonalidad, ¿sí? Claro. Que es como sería lo mismo, como en el policromo, pasar en varias capas el mismo color para darle más Exacto. intensidad. Entonces, bueno, vamos a acelerar el proceso como para marcar. En este caso, bueno, hay una luz que viene desde este lado, ¿sí? Por eso las sombras están proyectadas acá. Ahora cuando vean figura humana y todo eso van a entender un poquito más el tema del volumen, de la cabeza, del cuerpo. Fíjense, acá sí, yo estoy trabajando con la tableta, ¿sí? La tableta lo que te permite es trabajar con los niveles de presión. Fíjense que si yo aprieto más fuerte, se va a marcar más, en cambio si presiono menos, apenas se ve. Claro, esas son los beneficios de tener una herramienta, digamos, porque salió ese tema también, Diego, la clase pasada nos preguntaban qué tan útil es la tableta y hasta qué punto, digamos, invertir en ese gasto. Y un poco lo que explicábamos era esto, uno de los beneficios es esto, ¿no? El tema de la presión. Que sí, porque lo hace más natural. Eso. Más natural a lo que están acostumbrados a trabajar en el papel, en la hoja. Y claro. Más allá de que ilustren o no, es una herramienta sumamente cómoda para dar retoques. Sí, por ahí capaz que algún render le quieren dar algún retoque de luz, de brillo o algo, y lo hacen tranquilamente con esto, que es mucho más cómodo que el mouse. Sí. Reduce el riesgo de tendinitis y un montón de cosas más. Así que es como una herramienta muy útil. En este momento sabemos que está todo caro, ¿sí? Pero por suerte han empezado a entrar otras tabletas. Antes solamente se conseguía por ahí la Wacom, que digamos que es como la gama más alta de las tabletas. Tiene su porqué, no es por capricho. Pero han empezado a salir competencias. Entonces, yo ahora, por ejemplo, la que estoy usando es XP Pen, que es una de las que se puede conseguir, o la Huon, que son otras. Y creo que hay otra más. Y se pueden conseguir modelos. No hace falta que se compren la tableta así, ¿sí? Primero porque es re incómodo. Sí. ¿Sí?
Y segundo, porque no tiene sentido. O sea, por ahí sí molesta al ser chiquito para hacer una elipse. Pero les va a pasar, y seguramente los profes pueden dar fe de eso, es que siempre hay un solo... Tamaño. ¿Cómo? Eso les decíamos la clase pasada, que como que la grande no servía demasiado, que era mejor tener chiquita, porque siempre como que dibujás en el mismo lugar, está todo rayado en el mismo circulito. Claro. Sí. Bueno, fíjense que acá yo puse como una sombra, obviamente que esto va en el trabajo que vayan a hacer, que cuánto lo van a pulir, ¿sí? Bueno, en este caso yo he trabajado sombras, pero bueno, tengo que trabajar sombras y luces también. En este caso, lo que tenemos que hacer es crear otra máscara de recorte para que nosotros podamos trabajar las luces. Para hacer Control-Shift-N, ¿sí? Va a salir el cartelito. Y voy a tildar en la opción de usar capa anterior como máscara de recorte, ¿sí? Le damos a OK. Y fíjense que se genera otra, ¿sí? Bueno, nosotros en los modos de fusión, donde está multiplicar, son los modos para oscurecer. Nosotros lo que necesitamos al dar luz, necesitamos justamente dar luz. Y una de las capas, las que más suelo usar yo, pero serían todo, digamos, el 1, 2, 3, 4, el cuarto casillero, porque están divididas por una línea, no sé si se alcanza a ver ahí, son todas las que dan luz. Hay diferentes formas de luz, ¿sí? Yo suelo usar superponer y en este caso trabajo con, puede ser también un grisecito muy claro o el mismo color piel tirando casi a blanco o blanco, ¿sí? Si tienen la tableta con las presiones se lo van regulando, lo mejor sería con un blanco. Entonces, voy a acercar para que se vea más. Fíjense, yo empiezo a dar luz y voy a exagerar. Acá, por ejemplo, en este tipo de pintura, en el cómic, que por ahí se suele trabajar con colores más planos, ¿sí? Hay gente que no, que hace colores mucho más realistas, ¿sí? Pero se suele trabajar con los colores planos. Bueno, quizás no tenga un degradé, lo puedo generar yo, ¿sí? Puedo empezar presionando e ir soltando la mano, ¿sí? Inclusive, fíjense que en este caso, las luces al estar arriba de las sombras, de la capa de sombras, yo puedo pintar sobre las sombras y puedo aclararlas un poco, ¿sí? Claro, el tema es qué está primero, qué está por arriba y qué está por debajo, ¿no? Y eso te va generando un efecto muy distinto. Exacto. Entonces, bueno, le voy dando las luces, puedo presionar más. Acá va a depender obviamente de la escena y todo lo que estoy contando y narrando, ¿sí? No lo vamos a pintar todo, pero ahí ya empezamos a ver como una primer capa de color. Yo después de ahí puedo enroscar más, eso depende de lo que quieran hacer ustedes, pero fíjense que este método, con 3 capas, ustedes pueden pintar, y teniendo el auto base, digamos, el producto base, ya pueden empezar a pintar y ir dándole los efectos, ¿sí? Sí, totalmente. Es otro estilo también, porque te va a quedar todo el auto trabajado con negro. O sea, es como si fuese un sketching digital, digamos. No es el renderizado 3D fotográfico, sino que tiene como, al tener el negro de base, el negro del trazado con tinta, te queda como, tiene como un dejo de mano alzada. Claro. Muy Sí, lindo. sí. Después lo que pueden hacer, por ejemplo, yo acá tengo la limitación de la línea, pero si yo elimino la línea, fíjense, puedo empezar a pintar, si quiero hacer una pintura más realista, que no tenga los contornos, ¿sí? Puedo ir trabajando desde acá. Claro. Fíjense que acá lo importante en el Photoshop es siempre tener el dedito en el Alt para ir clonando el color, ¿sí? Y vamos a ir, en este caso, ¿no? Cuando estamos tratando de hacer algo un poco más realista. Fíjense que yo acá estoy en la capa de sombras, entonces no se está pintando por encima del blanco. Esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? Tendría que venirme acá y bueno, seguir pintando. Después si ya está, por ejemplo, les gusta lo que quedó, pueden fusionar, cuando ya está, digamos, pueden agarrar, por ejemplo, todas las capas, fíjense, siempre con el Shift. Y con el clic derecho pongo combinar capa y se me combina en una sola. ¿Sí?
Pero eso háganlo, no lo combinen del principio por si tienen que modificar algo. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a pasar al dibujo terminado, si no lo hacemos tan largo. Sí, no, pero muy claro y muy útil. Bueno. Qué buenísimo. Qué capo. Bueno, no voy a... Acá este es el JPG. Una cosa muy importante, chicos. A mí me suele pasar mucho, pero me da ganas de auto-ahorcarme en ese momento. Por ahí uno trabaja en el mismo archivo porque tiene las mismas medidas y dice, ahora lo guardo con otro nombre. Y se olvidan de guardarlo con otro nombre y lo guardan encima. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto, que ahora es una sola capa, ¿sí? Y no lo puedes arreglar. ¿Cómo? Y no lo puedes volver a arreglar. Claro, no. O sea, ustedes cuando guarden el archivo, lo pueden guardar en TIFF inclusive. Por ejemplo, las páginas finales del cómic me las piden en TIFF. Ellos pueden modificar algo de la capa y sobre todo porque tienen que poner los globos de texto y todo eso. Claro. Siempre conviene guardar una copia, obviamente entonces en PSD, que es el formato del Photoshop. ¿Sí? Claro. Cuando estén trabajando con el auto, guárdenlo primero como Photoshop, PSD, y al último lo exportan o lo pueden guardar como, que es lo que está queriendo decir el lío que le pasó, que le quedó, perdió todas las capas y ya fuiste. Otra cosa importante es cuando escaneé, pues por ahí el Diego empezó a hacerlo desde el dibujo escaneado a mano. Vos, Diego, seguramente lo escaneaste a 300 dpi. Sí. Claro, con esto, porque por ahí si le sacan una foto o lo escanean mal y no lo hacen a 300 dpi, les va a quedar pixelado la pintura. Entonces tengan por ejemplo, si llegan a hacer un dibujo solamente como boceto porque no les gusta dibujar en la computadora, crean primero el archivo, ¿sí? Archivo nuevo. Acá claro. Fíjense que les salen las opciones. En A4, por ejemplo, acá al costado salen las medidas y acá la resolución, siempre entre 200 y 300 dpi, ¿está bien? ¿Sí? Claro. Bueno, acá eligen el RGB o el CMYK, los bits, siempre en 8, 10, lo que hace, mientras más bits tiene, reproduce más cantidad de colores, ¿sí? Pero eso también hace que el archivo pese muchísimo. Ahí tiene sentido. Claro, por ahí si trabajan fotografía y tienen que hacer una muestra o algo así con fotografías grandes, ahí sí, pueden ser, trabajen con 16 bits, no sé si 32, me parece demasiado, y claro. Pueden hacer un retoque mejor de color, pero no es necesario que trabajen más de 8, ¿sí? Bueno, Diego, la verdad que está buenísimo los trucos, es otra forma de trabajar, no sé si los chicos, Andre, ¿vos has estado atenta al chat? Sí, ahí, bueno, si quieren leer, pero preguntaban un tema de las sombras, no sé si Adrián se quedó conforme con la respuesta, y bueno, no sé, si le quieren aclarar algo más, si él quiere preguntar algo, porque pareciera que no lo has usado, Adrián, al Photoshop. ¿Ahí se me escucha? Sí, está. Sí lo he usado, pero lo de multiplicar eso nunca había probado. Y quería saber si había que apretar alguna tecla para que se vaya oscureciendo de a poco. Eso nada más, pero bueno. Creo que ya está. Decís vos si hay que apretar alguna tecla. Claro. No. O sea, con la tableta es lo que vos presiones, o sea, la presión que le hagas a la tableta te va a tomar un nivel y te lo va a hacer o más claro o más oscuro, ¿sí? Bien. En el caso de que no tengan tableta, lo que tienen que hacer es fíjense, en el pincel, la herramienta de pincel, acá arriba a mí me salen un montón de opciones y una de ellas es la opacidad, ¿sí? Sí. Entonces, si yo no tengo la presión, acá por ejemplo no está activada la presión porque hay muchos pinceles que ya vienen seteados automáticamente con la presión. Pero lo que puedo hacer yo es bajar la opacidad, un color, y pintar, fíjense, si le subo la opacidad, va a pintar más oscuro, ¿sí? Entonces pueden trabajarlo de esa manera. Pero no hay que apretar, digamos, del teclado no hay que apretar ninguna tecla. O sea, lo que yo les decía es que siempre tengan el Alt, porque el Alt lo que hace, cuando lo apretan, se aparece el gotero mágico que lo que hace es clonar colores. Fíjense ahí abajo donde están los colores, cómo va cambiando.
Entonces yo puedo tomar un tono medio y pintar y seguir haciendo como una especie de degradé. Claro. Y lo que haces es sustituir al tema de la presión de la tableta con el mouse. Lo que sí tenés que Claro. ir variándole la opacidad. O sea, tenés que ir trabajándole la opacidad. Pero sí se puede resolver. Sí. Sí, Lleva más tiempo, pero sí se puede. Bueno, eso era nada más.